Hola a todos, esta semana estamos viendo todavía el tema de series. Ahora nos vamos a ir como una nueva clasificación que es en la serie de polinomios o los que tienen una forma de polinomios. En este caso existen dos categorías o dos clasificaciones. Una se llama series de Taylor por el creador o el inventor de esta serie, y tenemos la serie de Maclaurin también por el autor que descubrió este tipo de series. Entonces aquí les puse las dos en un contraste. Por lo general inician en 0, hay unas en particular que inician en 1, entonces viene siendo el mismo debate que hemos estado viendo a lo largo del cuatri, que depende con qué comencemos los naturales, pero no nos va a hacer ninguna diferencia alguna. Y entonces vean que en este caso tenemos, por ejemplo, en la serie de Taylor, este f a la n, vean que está en paréntesis. Ese paréntesis significa que estamos trabajando con derivadas superiores. Derivadas superiores era cuando derivamos más de una vez, ¿verdad? Unas 2, 3, 4, 5 las veces que sean necesarias en el caso de las series. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que es la derivada número n, ¿verdad? O que hemos derivado n veces la misma función. Me van a dar un valor c, que es como el valor céntrico o central, o donde se centra la función. Vamos a tener mi variable n, que aquí en este caso tenemos con un factorial. Y aquí viene la parte de por qué son series de polinomios, porque vamos formando una cadena, vamos formando toda una sucesión de polinomios. ¿De qué grado? Bueno, de grado n. ¿Verdad? Ese grado n, como es variable, va a ir cambiando. Entonces voy a empezar con una de grado 0, una de grado 1, una de grado 2, una de grado 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto va a ir cambiando, por ejemplo, como x más x2 más x3 más x4 y así sucesivamente con un xn, y seguiríamos porque estamos en una serie que es hasta infinito, ¿verdad? Eso es un caso muy particular, ¿verdad? Incluso ahí vean que no estoy considerando un valor de z. El valor de c podría ser cualquier valor, podría ser un valor de 5 perfectamente. Entonces, por ejemplo, un x a la menos 5 a la 1 más un x menos 5 a la 2 más un x menos 5 a la 3 y así sucesivamente. Vea, eso es un desarrollo. La serie, recuerden que es como un tipo de desarrollo de una función mediante sumas. Estamos sumando cada término de esa sucesión. Vea, entonces eso va a depender de los valores que tengamos. Eso del lado de la serie de Taylor. La serie de Maclaurin tiene una forma muy similar. ¿Por qué es muy similar? Porque la serie de Maclaurin es un caso particular de una serie de Taylor. ¿Cuál es el caso particular? Si ustedes no se han dado cuenta, les comento. El caso particular es que nuestro valor central, o sea, nuestro valor c, es igual a 0. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el Taylor es para cualquier valor real de c, y Maclaurin es específicamente cuando c vale 0. Entonces la diferencia es que nuestras derivadas superiores se están evaluando en 0. En el caso de Taylor se evalúan en un valor c. Y el polinomio, en el caso de Taylor, es x menos ese valor de c. Y en el de Maclaurin es solamente el x. ¿Por qué? Porque x menos 0 sigue siendo x. Por eso es que no se pone nada. Pero entonces Maclaurin es un caso particular y es un caso más visto en un contexto real. ¿Verdad? Es como el más aplicable o el que más se conoce también. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a trabajar con dos ejercicios. Los dos son series de Maclaurin. Vamos a trabajar con esa parte porque son como los más aplicables a contexto real. Y ustedes van a tener que resolver uno en sus casas. Entonces vamos a presentarles el primer ejercicio de este video. Muy bien, este es el primer ejercicio. El otro ejercicio lo podrán ver en el segundo video de esta semana, que vamos a desarrollar este en su totalidad. ¿Cuál es la intención de estas funciones o de este tema? La idea es tomar una función y poder desarrollar una serie en polinomios y poder dar como una forma general de una serie de Taylor o una serie de Maclaurin, como lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces voy a hacer los dos primeros pasos en esta diapositiva y en la siguiente diapositiva voy a hacer como el paso final, para que tengamos como todos lo que ocupamos. Entonces, este primer paso yo lo hago así porque me parece que es más ordenado. Entonces, lo primero que hago es sacar todas las derivadas. ¿Por qué ocupo derivadas? Porque vean que la función como general o canónica de la serie de Maclaurin y de Taylor vimos que tenían un f a la n, ¿verdad? Eso significaba la derivada número n. Entonces tenemos que hacer varias derivadas.
Entonces primero hacemos todas las derivadas necesarias antes de poder empezar a hacer el desarrollo. Entonces vamos a hacer las derivadas. ¿Cuántas derivadas? Como necesitamos saber el desarrollo, tenemos que hacer una función desarrollada en polinomios y ocupamos ver qué patrón tiene esa función para poder dar ya la forma final de la serie de Maclaurin. Entonces uno necesita hacer varias derivadas, las que sean necesarias. Yo personalmente hago por ahí de 5 y si fuese necesario hago un poco más, pero ya uno con unas 5 o 6 debería poder tener un buen panorama o una buena selección de elementos con los que usted puede determinar si la función está bien desarrollada. Entonces vamos a hacer 5 en este caso, con 5 más la función original. Entonces la función original es Euler a la x. Entonces voy a sacar su primera derivada, que es f' de x. En este caso es ella misma. Entonces todo bien. La segunda derivada también es ella misma. La tercera también es ella misma. La cuarta, recuerden que aquí no es que vamos agregando comitas cada vez que hacemos una derivada. Esas comitas realmente son números romanos. Entonces, por eso es que las primeras sí son 3 comitas, pero ya la cuarta es el número romano que simboliza el 4, que es una I y es un V. Aquí también es la misma, sea la X. Y una quinta, que es ella misma. ¿Todas son así? No, no todas son así. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero usted va a ir desarrollando. Claro está que, recordando lo que conocemos de derivadas superiores, entre mejor simplificada esté su derivada, usted va a poder seguir derivando. Si usted nada más deriva y vuelve a derivar, se va a volver muy complicado. Tiene que simplificar lo mejor que se pueda. Ahorita vemos un caso también. Y ahora vamos con el paso número 2. El paso número 2 es evaluar el valor de C. Como estamos en una serie de Maclaurin, el valor de C es 0. Si yo a usted le dijera que determine cuál es la serie de Taylor para una función, tendría que darle cuál es el valor de 0. Cuál es el valor de C. Tendría que decirle, determine la serie de Taylor para la función tal, cuando C vale tanto. O sea, yo tendría que darle el valor de C. Como me dicen que es de Maclaurin, por defecto el valor de C es 0. Entonces tengo que evaluar cada función. Entonces evalúo la función original, quiere decir que es e a la 0, e a la 0 es 1. Y como todas las demás derivadas son la misma función, entonces quiere decir que todas las funciones me van a dar también 1. Entonces si yo evalúo la primera derivada me da 1, si evalúo la segunda derivada me da 1, la tercera derivada también da 1, luego la cuarta derivada también da 1 porque es la misma función, y la quinta derivada también nos da 1. ¿Cuáles son las alternativas aquí? ¿Podría darnos un valor distinto de 1? Claro que sí. ¿Podría darnos negativos? También podría darnos negativos. Podría ser, por ejemplo, en este caso todo me da positivo. Podría ser el caso en el que todo nos dé negativo. Podría ser el caso donde unos dan negativos, otros no. Entonces habría que ver qué patrón tiene ahí. Pero entonces dependiendo de los signos o dependiendo de las funciones que tengamos, nosotros podemos encontrar también un patrón al respecto. ¿Vea? Esto es una parte. Ahora voy a pasar a la diapositiva y vamos a hacer el punto número 3. Ahora, paso número 3 es formar la serie. Entonces, para esto ocupamos los dos datos anteriores o los dos pasos anteriores. Igual, voy a empezar con recordando cuál es la forma de nuestra serie, ¿verdad? Es un n igual a 0, entre comillas, ¿verdad? O en pregunta, porque no sabemos si realmente vamos a empezar en 0. Sabemos que termina en infinito, pero entonces la forma que vamos a necesitar es f a la n evaluado en 0 sobre un n factorial y un x a la n. Entonces lo que vamos a utilizar ahorita es esta parte de aquí. O sea, sabemos que es una suma, o sea, a fuerza vamos a tener que sumar cada uno de los términos, pero tienen esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a quitar esta notita, esta notita, esta notita y esta notita. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que voy a tener lo siguiente. Vamos a ponerlo en rojo. Vamos a tener f, el primer n es a la 0, ¿verdad? Entonces, f a la 0 es f normal. Quiere decir que es la 0 derivada. La 0 derivada es la función original.
Entonces vamos a tener la primera función sobre 0 factorial, que ya vimos, y voy a poner la nota aquí arriba, ya vimos que 0 factorial es igual a 1, para que no digan como, tenemos una división entre 0. No, es que 0 factorial no es 0, es 1. Eso es una nota. ¿Ya? Más, bueno, por x a la 0, más f' o f1, 0 entre 1 factorial x a la 1, más, voy a pasarme aquí abajo, f segunda evaluada en 0, 2 factorial x a la 2. O sea, lo que voy haciendo es sustituyendo el valor de n. Entonces ya hice con 0, cuando termino con 0 sumo, hago con 1, sumo, hago con 2 y así sucesivamente. Nosotros llegamos hasta el 5, entonces yo voy a llegar hasta el 5. Entonces, f3, 0, 3 factorial x3, más f4, 0, 4 factorial x4, más f5, 0, 5 factorial x5, más, y sucesivamente porque yo llegué hasta el 5. Hay que poner los puntos de que continúa, ¿verdad? No podemos parar en 5 porque eso es mentira. La serie dice que es hasta infinito. Entonces ponemos los puntos suspensivos para decir, no voy a escribir más, pero sí existe más, como para no tener que hacerlo. ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a sustituir con los datos que tenemos. Entonces vimos que f de 0, que fue lo primero que evaluamos en el punto número 2, aquí los tengo apuntados, nos da 1. Entonces eso es 1 sobre 0 factorial por x a la 1, que es 1. ¿Verdad? Estoy sustituyendo datos, nada más. Más f' de 0 nos dio 1 también. Entonces eso es 1 sobre 1 factorial x1. Más f segunda de 0 nos dio 1 entre 2 factorial x2. Más, voy con f3, eso nos dio 1, 3 factorial x3, más 1 sobre 4 factorial x4, más 1 sobre 5 factorial x5 y sucesivamente. Una nota importante, no desarrolle el factorial que está abajo a no ser que tengas un número arriba. Por ejemplo, yo tengo en todas mis fracciones, tengo un 1. El 1 no se va a simplificar con lo que me dé abajo. Entonces, como no lo puedo simplificar, no lo desarrolle. Porque entonces, si lo desarrollamos, perdemos por objetivo cuál es el patrón que se va cumpliendo en cada uno de los elementos. Si hay algo arriba, por ejemplo, un 6, un 120, un 256, o sea, empiezan a salir números en la parte superior, donde están todos los 1, ahí sí podríamos desarrollar los factoriales y buscar la manera de simplificarlo, ¿verdad? Igual, como les digo, esto es estar probando a ver qué tipo patrón tiene y poder desarrollarlos. Voy a simplificar lo que sí puedo simplificar, que es como estos unos, ¿verdad? Voy a dejarlo igual en fracciones, pero va a ser como 1, 0 factorial por 1 sigue siendo eso, más en este caso va a ser x, 1 factorial, más x2, 2 factorial, más x3, 3 factorial, más x4, 4 factorial, más x5, 5 factorial. Tienes que hacer este paso, no necesariamente lo estoy haciendo para que visualicemos mejor lo que está sucediendo. Nada más multipliqué los unos que estaban arriba para quitarlos porque creo que nos estaban estorbando. Pero entonces ya con esta forma nosotros deberíamos de poder determinar qué patrón se está cumpliendo en estas funciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que es una serie, sabemos que es infinito, sabemos que es un n. ¿Con quién podemos empezar? Bueno, tengo un 0 factorial, podría empezar con 0. Entonces vamos a usar 0. Vean que todos tienen un x, ese es fijo, todos tienen una fracción, eso es fijo, y todos tienen un factorial, eso es fijo. Lo que ocupo saber es qué forma tiene. Entonces vean que el factorial, bueno, cuando estoy en la posición 0, da 0. En la posición 1, da 1. En la posición 2, da 2. En la posición 3, da 3 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que yo podría tomarlo como n. Porque conforme voy tomando una posición de n, se mantiene el mismo valor de la posición. Si estoy en la posición 2, bueno, tengo un valor de 2. Si estoy en la posición 3, tengo un valor de 3. Entonces quiere decir que puedo mantenerlo en n. Y vean que
vamos a apuntarlo aquí como en celeste, vean que la potencia que yo tengo en mi x coincide con el factorial. El 5 coincide con 5, el 4 coincide con 4, el 3 coincide con 3, todos coinciden. Entonces quiere decir que si yo abajo tengo un n factorial, mi potencia debería ser n. Entonces con esto hemos encontrado cuál es la serie de Maclaurin de la función xe a la x. ¿Verdad? Buscando patrones a través de sus derivadas y evaluando el cero en su respectiva derivada. Este es el primer ejemplo, es un ejemplo sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo con una trigonométrica.